Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Da alegría y satisfacción ver sobre todo tantas jóvenes en una universidad atentos a ver si podemos entre todos construir no solo una justicia mejor, sino un país y, por qué no, arriesgarnos a soñar por un mundo mejor. En eso andamos. Mi nombre es Pablo Yonto, soy uno de los abogados de la causa Campo de Mayo. Voy a anteceder a Ana Oberli, así lo convenimos, para poder darles un poco el marco de la llamada megacausa Campo de Mayo, y luego ella ir con más precisión todavía al pedazo de la causa que se está llevando ahora en juicio oral aquí en José León Suárez, en el partido de San Martín, muy cerca de acá, y que va a culminar, creemos, el día, o estamos seguros, el día 14 de abril con la sentencia. La causa Campo de Mayo, conocida como causa Campo de Mayo, sin embargo, es mucho más grande que Campo de Mayo. Pero se eligió este nombre Campo de Mayo por el símbolo, lo que representa este enorme lugar, por lo que recién pasábamos con Ana, esta especie de ciudad dentro del Gran Buenos Aires, que se llamó la guarnición militar de Campo de Mayo, pero donde se concentró el mayor centro clandestino y tal vez el mayor centro de exterminio en la Argentina, porque son muy pocos los sobrevivientes de Campo de Mayo y la verdad los estamos buscando, a los que nos faltan todavía hallar, y venimos también a pedirles a todos ustedes que nos ayuden en esta tarea de encontrar los sobrevivientes que aún quedan de Campo de Mayo. Les decía que Campo de Mayo no es una causa que solamente investiga lo que ocurrió en Campo de Mayo, investiga lo que ocurrió en todos los partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires, porque no solo Campo de Mayo fue un centro clandestino ahí adentro, en el corazón de Campo de Mayo, en el medio de Campo de Mayo, donde estaba ese centro clandestino que ellos llamaron el Campito, y que era una serie de galpones que fueron destruidos en el año 78 y que el año pasado, en el 2010, luego del trabajo del equipo de antropología forense, se pudieron encontrar los cimientos de lo que fueron aquellos galpones, las salas de tortura, los baños, y hoy se está preparando y limpiando ese terreno, seguramente para que dentro de poco tiempo, esperemos, ese lugar sea también habilitado a la gente, al público, al pueblo, para que vean lo que quedó de aquel horror. Y no solo Campo de Mayo fue el centro clandestino de detención, muchísimas comisarías de la zona, muchísimas casas quintas de la zona, fueron utilizadas como centros de tortura y de exterminio. Esa es parte de la investigación que se está haciendo en el juicio Campo de Mayo. De hecho, 2 casas todavía no ubicadas, que estaban, presumimos, por la ruta 8 frente a Campo de Mayo, todavía no han sido localizadas, pero que sabemos que ahí fueron llevados compañeros y compañeras de los años 79 y 80, ya en los últimos coletazos de la represión aquí en la zona. Pero todavía no han podido ser individualizadas porque, como se imaginan ustedes, al tema de los pocos sobrevivientes que hubo, se agrega que la inmensa mayoría de los sobrevivientes estuvieron siempre encapuchados o con los ojos vendados, y por lo tanto la reconstrucción del lugar se hace prácticamente imposible. Pero lo vamos a lograr, estamos convencidos de que lo vamos a lograr uno por uno, ubicar a cada centro clandestino. Que ustedes son, primero digo, testigos privilegiados de esta parte de la historia nuestra, y son testigos de una de las mayores epopeyas mundiales de justicia, porque ¿quién diría en 1976 o el 30 de abril de 1977, cuando formalmente inician su camino las Madres de Plaza de Mayo,
¿Quién diría que esa persistencia, que esa paciencia de madre y de abuela iba a lograr que en la Argentina ninguna ley de impunidad quedara en pie y que aquella desazón de 1989, de 1990, de 1991, cuando los indultos parecían que consumaban en la Argentina otra vez el país de la injusticia y del olvido, hoy, a 35 años del golpe, la Argentina es un país vanguardia en los juicios a los genocidas. Y vienen abogados, jueces, estudiantes de todas partes del mundo a estudiar y ver cómo hicimos los argentinos para lograr hoy en paz y en democracia el juzgamiento de los genocidas que terminaron con miles y miles de jóvenes en nuestro país. Y se hizo con justicia, porque las madres pedían justicia. Los más veteranos, las más veteranas se acordarán de la consigna juicio y castigo a los culpables. Eso es lo que se pedía y eso es lo que se logró. Y hoy ustedes pueden acceder a ese mecanismo judicial que permite hoy, a través de los juicios orales, ver a los genocidas, los más jóvenes y los más viejos, así como está el general Riveros, o el ex general Riveros, el dueño de la vida y la muerte de Campo de Mayo, hoy con 87 años, pero un lúcido estado físico y mental, el mayor, digamos, de los genocidas que está en juicio, 87 años, también está uno de los más jóvenes genocidas, de quien les va a hablar Ana, del juicio que se está desarrollando ahora, que se llama Luis Patti, oficial de policía en la zona de Escobar y de Garín en 1976 y 77. No solo están, como dicen, los ancianos de la muerte, hay muchísimos que eran jóvenes, que tenían 22, 23, 25 años y ya eran maestros de la picana y de la tortura en aquella época, y que hasta hace poco se paseaban entre nosotros, muchos de ellos con discursos y actitudes golpistas y antidemocráticas, y por supuesto acumulando armas y poder todavía en sus casas, porque sepan ustedes que cuando se hacen los allanamientos a las casas de muchos de estos personajes siniestros, se encuentran verdaderos arsenales que son rescatados por la justicia y que uno se pregunta qué hacen en 2010 o 2011 con semejante cantidad de armas y aparatos de comunicación en su casa estos señores de 80, 82 años. ¿Qué se juzga en el juicio de Campo de Mayo? Se buscan, como ustedes saben, llevar hasta el final tres palabras que siempre han enorgullecido al movimiento de derechos humanos: memoria, verdad y justicia. Las tres cosas se buscan en los juicios. Justicia por una cuestión elemental, porque para eso están los juicios, para encontrar culpables y, como muchos no saben, también para encontrar, con dolor para nosotros, absoluciones. Porque así como algunos medios, sobre todo los medios más cercanos a la derecha, se preocupan en hablar de los condenados y los ancianos condenados, etc., no se preocupan en decir que esta justicia que está juzgando ya absolvió a varios de esos militares porque no pudimos encontrar las pruebas para demostrar que ellos estaban en los centros clandestinos. Y para demostrar así que el mecanismo de la justicia está funcionando mucho más a pleno de lo que seguramente en la década del 60 y del 70 nuestras compañeras y nuestros compañeros sufrieron en esos simulacros de justicia que se les hacía en algunos tribunales de la capital y el Gran Buenos Aires. Se busca la justicia, pero también se busca la verdad. Nosotros en los juicios damos la pelea para que se cuente todo. No ocultamos ninguna cuestión, ni de los militares ni de los centros clandestinos, por más dolorosas que sean, ni de nuestras compañeras y compañeros. Nosotros estamos a favor de la reivindicación de la militancia de aquellos años. Queremos que se cuente lo que hacían nuestras compañeras y nuestros compañeros. Dónde militaban, qué es lo que hacían, qué edad tenían,
quienes habían ingresado a organizaciones guerrilleras, que se cuenten que militaban en tal o cual organización guerrillera, y si tienen ganas de contarlo a los familiares o los sobrevivientes, por qué habían hecho uso de la opción armada, para que se entienda también como parte de la verdad y de la historia qué ocurría en el mundo y qué ocurría en Latinoamérica, para que miles y miles y miles de jóvenes en todo el continente, y no solo en América, sino también en otros continentes, visualizaran la opción de la lucha armada como posibilidad de discusión política y de llegada a la conquista del poder. Porque eso formó parte de nuestra historia y porque no debe ser ocultado. Y esto también forma parte de los juicios. Muchísimas hermanas, hermanos, madres se sientan a declarar y dicen: mi hijo militaba desde los 18 años, desde los 17, desde los 21, en Montoneros, en el ERP, en OSPO, en las decenas de organizaciones que optaron por las armas y en otras que no, para explicar lo que significaba el fenómeno de la militancia, sobre todo juvenil, en Latinoamérica y en Argentina en particular. Esa es la búsqueda de la verdad, para contestar también a ese discurso de los caretas que dicen que aquí nosotros estamos contando la historia vista con un solo ojo. No, estamos contando la historia con el dolor de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros hermanos, nuestros hijos, que vienen a decir la verdad sobre la militancia de sus padres y sobre todo lo que sus padres hacían casi 24 horas por día por los demás. Son conmovedoras las historias, los relatos, y en esto los vamos a invitar a ustedes al final para que se sumen a estos juicios, escuchar cómo una madre se sienta y cuenta cómo era su hijo, el desaparecido, y dice: mi hijo a los 16 años ya venía y me decía: mamá, mira, regalé el saco que me habías regalado vos hace 2 meses porque lo llevé a una villa o porque estoy haciendo trabajo social en tal lado. Familias de plata, familias de clase media y familias pobres que estaban militando con una conciencia social abrumadora y que hoy queremos ponerla como ejemplo de los jóvenes que por suerte hoy han recuperado desde hace unos años el valor de la palabra militancia, para entender que es hermoso venir a la vida para servir a los demás y sobre todo para servir a los que menos tienen. Ese rescate de esa historia militante surge en cada uno de los juicios, en la boca de nuestras madres, de nuestras abuelas, y pasa a ser la más bella enseñanza de vida que estos lugares de dolor, que a veces son los juicios, se nos transforman. Y buscamos la memoria, y en esto de la memoria ahí sí queremos exhortarlos, invitarlos a ustedes para que se sumen a esto que están haciendo aquí y lo mucho que todavía se puede hacer por esto de la memoria, que no es nada más y nada menos de que estos juicios, y no solo los juicios, sino tantas cosas que hay para hacer, pero ya que estamos con los juicios en todo el país, que los juicios nos sirvan a todos para multiplicar las voces de lo que ocurrió en Argentina y las voces de estas historias de los jóvenes y las voces de la justicia en todos los lugares que podamos, para que llevemos lo que se habló esta noche, lo que escuchen en un juicio, lo que vean por la tele, lo que lean en un libro, lo que lean en una revista, para que lo lleven a la casa, para que lo lleven al barrio, para que lo lleven al colegio, a la universidad, al lugar de militancia, a todo lugar donde puedan. Les pedimos que organicen alguna actividad con ingenio, sin ingenio, pero alguna actividad que pueda transmitir esta maravillosa experiencia de aquellas viejas que se reunieron el 30 de abril del 77 y echaron a rodar chiquitito así el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y lo transformaron en esta maravilla que hoy tiene la Argentina, que es uno de los países que puede decir: nosotros juzgamos, nosotros condenamos, nosotros queríamos la justicia y la encontramos. Por eso, cuando nos preguntan a veces qué puedo hacer yo por una causa, qué puedo hacer yo por un juicio, pero ¿en qué puedo ayudarlos? Nosotros tratamos de pedir 3 cosas. Primero, que asistan a los juicios. Los juicios son libres, son públicos,
se hacen en todo el país. Ustedes, los que viven acá, los juicios más cercanos que tienen son los de Campo de Mayo, que se van a hacer casi todos en la localidad de San Martín. Algunos se ha hecho en Florida, en una sociedad de fomento, que primero le teníamos miedo, porque decíamos, ¿cómo un juicio se va a hacer en una sociedad de fomento, en una canchita de papi fútbol? Y nos parecía una falta de respeto, pero después la verdad que nos enorgullecimos de estar ahí, porque era hacer un juicio en un lugar popular, en un lugar donde el barrio podía ir y donde nos sentimos, la verdad, mucho más cómodos por ahí que en un enorme tribunal o pequeño tribunal de justicia. Y los invitamos y les decimos, piensen ideas para ver si pueden venir con sus amigos, con sus profesores, con sus alumnos. Les hemos sugerido esto a las maestras de primaria y de secundaria, pese a que el Código Procesal Penal dice que no pueden ingresar a los juicios menores de 18 años, pero con esa audacia y coraje que tienen las argentinas y sobre todo nuestras maestras, presentaron notas, directoras de colegios, algunos de acá de este partido, pidiendo que como excepción permitieran el ingreso de jóvenes menores de 18 años, sobre todo alumnos secundarios, para que pudieran ingresar a los juicios, y así han venido ya alumnos de escuelas secundarias a presenciar los juicios y a ver en vivo qué es lo que ocurrió en aquellos años y qué es lo que está ocurriendo hoy con la justicia. Les pedimos que vengan a los juicios. Les pedimos además que traten de hacer todo lo posible para ayudarnos a encontrar testimonios. A nosotros nos sirven todo tipo de testimonios. Testimonios de arrepentidos, nos sirven testimonios de vecinos, que por ahí no se dan cuenta que su palabra y su pequeño relato ayuda a resolver un caso, porque nos ayuda a precisar qué fuerza intervino, qué grupo de tarea, a individualizar a un represor que vino a las 2 de la mañana con una patota en 3 o 4 Falcon a romper las puertas de una casa acá en San Miguel. Todo nos sirve. Pero hay un detalle que quiero marcarles porque es parte de la campaña que estamos haciendo y que probablemente se largue por televisión en pocas semanas más, que es la búsqueda de todos los que hicieron la conscripción, la colimba, en los años 75 a 83 aquí en Campo de Mayo o en las zonas cercanas a Campo de Mayo. Todo aquel familiar de ustedes que haya hecho la colimba en aquella época, les pedimos que le pregunten mientras toman un café o cuando estén tranquilos: mirá tío, mirá hermano, vos en aquella época escuchaste algo, supiste algo, tenés algo mínimo, aunque sea para contar, con ese algo mínimo, que no lo desperdicie, que no se lo lleve, porque para nosotros es muy importante, para la justicia es muy importante y para la búsqueda, sobre todo, de algo que las madres buscan y cada vez con más desesperación, porque se nos van las madres por su edad, que es encontrar, al menos en algún caso, los restos de alguno de sus hijos. Sabemos que aquí en Campo de Mayo tal vez se haya hecho algún enterramiento y sabemos de algunos vecinos que han escuchado hablar algo de dónde se podrían haber hecho excavaciones. Todas esas cuestiones nos sirven. Entonces, el segundo favor que les pedimos, que ante cada persona de 55, 60 años, 57, 54, que haya podido haber hecho la colimba en aquella época, que les pregunten y que si tiene algo para contar, se acerque a los organismos de derechos humanos, que allí los vamos a orientar para que hable, ya sea en forma anónima, para que ponga nombre y apellido y de la cara, que lo están haciendo decenas de ex colimba, o simplemente para que nos cuente y punto qué es lo que sabe y nos ayude en las investigaciones. Y lo tercero y último, pedirles, como están haciendo algunas compañeras y compañeros que están aquí presentes y que viven por la zona, que tomen muy fuerte, si pueden, como docentes, como alumnos, como jóvenes militantes, la historia de cada uno de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas de la zona. Que podamos reconstruir esa historia a través de un documental, a través de un libro, a partir del artículo en una revista, en un periódico local, ya muchas se han hecho, que pongamos el nombre de una plaza, el nombre de una calle, una placa, una baldosa en el lugar donde estudió,
es decir, que tomen la posta en la también hermosa tarea de darle de nuevo vida a esa compañera y a ese compañero de aquí de la zona, para que podamos decir con mucho orgullo y cada vez más fuerte: compañeras y compañeros,